Mi madre me obligó a esconder su aventura con mi profesor y ahora me puso un 0 por no cooperar. No sé ni por dónde empezar. Siento un nudo en el estómago porque nunca he contado esta historia de manera tan abierta, pero necesito sacarlo todo. Advertencia. Esto será largo, quizá demasiado para un post normal, pero ya no tengo otra vía para desahogarme. Además, he llegado a un punto en el que necesito escuchar las opiniones de gente que no me conozca y que no tenga ningún motivo para encubrir a nadie. Mi nombre real no importa, pero para fines prácticos voy a llamarme Lucía. Tengo 21 años y hasta hace poco era estudiante de psicología en una universidad privada. Conseguí una beca por mis calificaciones. Siempre me esforcé mucho en el colegio y en los primeros años de carrera, y creí que eso me ayudaría a librarme de muchas tensiones. Pensaba que al fin iba a vivir un poco más tranquila, sin la sombra de mis problemas familiares, pero estaba muy equivocada. Vivo, o mejor dicho, vivía con mi madre, a quien llamaré Verónica. Tiene 42 años, aunque cualquiera pensaría que es más joven. Cuida su aspecto al extremo, siempre está con un maquillaje impecable y un peinado perfecto. A veces la admiro por su dedicación y por esa seguridad tan aparente que proyecta. Otras, siento que esa fachada se convierte en un arma contra quienes la rodean. Su personalidad es complicada. Puede ser muy carismática, muy sociable, pero también muy manipuladora y exigente. De hecho, la palabra que más escuché desde pequeña fue sacrificio. Ella me decía, he sacrificado todo por ti, así que no me falles. Mi padre se divorció de ella cuando yo tenía unos 6 años. Es una historia que apenas conozco por retazos. Sé que fue un divorcio muy doloroso y que, al final, mi madre peleó la custodia con todo su empeño. Aunque ahora, después de todo lo que ha pasado, no sé si aquello fue realmente por amor hacia mí o por algún otro interés. De mi padre sé poco, solo que se alejó y no quiso pleitos legales interminables. Durante mucho tiempo, mi principal referencia fue mi madre y su capacidad de sacar adelante a su hija sin ayuda de nadie. Eso fue lo que siempre me repitió: estoy sola y no puedo contar con nadie más que conmigo misma, pero tú me vas a devolver cada gota de esfuerzo. Con ese trasfondo, llegué a la universidad sintiendo que debía rendirle tributo a su sacrificio. Conseguir una beca completa en psicología fue un logro que pensé que la enorgullecería. Al principio lo pareció, pero pronto descubrí que para mi madre no había descanso ni meta que alcanzara. Ella siempre encontraba un modo de recordarme que podía hacerlo mejor. El año pasado, todo empezó a enrarecerse. Noté que mi madre empezaba a salir con más frecuencia y a volver muy tarde a casa. Al principio, me dijo que estaba en reuniones de trabajo y yo no cuestioné nada. Sin embargo, encontré algunos mensajes extraños en su celular. No soy de esas personas entrometidas que revisan los teléfonos ajenos. De hecho, me pone nerviosa fisgonear. Pero mi madre dejó el teléfono encima de la mesa de la cocina, y, cuando sonó, me di cuenta de que lo que aparecía en la pantalla no era algo normal entre compañeros de oficina. Te extraño muchísimo. Hoy me pongo la corbata que me regalaste y pienso en ti, y otras frases aún más íntimas. Era un número que no reconocía. Pensé en confrontarla de inmediato. Pero me asusté, siempre ha sido muy estricta conmigo. Así que decidí esperar y recabar un poco más de información. Mi curiosidad aumentó cuando vi que, en varias ocasiones, coincidía que mi profesor de psicología social, a quien llamaré Andrés, se iba de la universidad un poco antes de terminar sus clases, y mi madre ese mismo día tenía trabajo. Mi profesor es un hombre joven, de 32 años, muy carismático, casado, y noté actitudes en él que me incomodaban. Se acercaba mucho a mis compañeras, siempre tenía un aire de «sé que me deseas», y le encantaba que le dijeran lo listo y preparado que era. Un día, saliendo de clases, tuve que recoger unos papeles y pasé por la entrada principal de un hotel que está cerca del campus. Nunca me olvidaré de lo que sentí al ver que mi madre salía por la puerta principal, mirando hacia todos lados, como si quisiera cerciorarse de que nadie la reconociera. Poco después, vi a Andrés tomando un taxi al otro lado de la acera. Fue como un golpe de realidad. Mi madre estaba teniendo una aventura con mi profesor. Tuve un ataque de ansiedad en ese instante. Me costó controlarme para que nadie me viera llorar. Sentí náuseas. Esa noche, cuando mi madre volvió, la encaré. Pensé que se pondría furiosa, pero su reacción fue muy distinta a lo que yo esperaba. Se sentó y con sorprendente naturalidad me dijo: «Sí, es lo que piensas. Andrés me hace sentir viva. No te imaginas lo que ha sido mi vida todos estos años. No me juzgues».
Y por favor, no te atrevas a decirle nada a nadie. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que mi madre podía hablar de una infidelidad aparte, con un hombre casado como si fuese un detalle insignificante, algo que yo tenía la obligación de aceptar sin réplica. Traté de explicarle que estaba en una posición muy incómoda. Andrés era mi profesor y eso podía afectarme académicamente, por no hablar de la situación con su esposa, y de que él estaba rompiendo múltiples reglas éticas. Pero mi madre me respondió con una frialdad que me heló: he dado mi vida entera por ti, ahora no me quites lo único que me hace feliz. Cierra la boca, Lucía, no seas egoísta. No estaba llorando ni suplicando, me lo ordenó con la voz firme de siempre, como si yo fuera una niña. Y lo peor, lo dijo con un halo de culpabilización. Me transmitió la idea de que, si yo revelaba algo, la estaba condenando a la infelicidad total. Decidí guardarme el secreto. No me enorgullece. Ahora me pregunto por qué no tuve el valor de decir la verdad desde el principio. Creo que, de algún modo, mi temor a ella y a perder mi beca, mi carrera, todo fue mayor. Mi madre se jacta de conocer gente influyente y, en parte, ese miedo me paralizaba. Mientras tanto, Andrés empezó a cambiar su actitud conmigo en el aula. Al principio intentó ser excesivamente amable. Decía cosas como: Lucía, has aportado un comentario muy inteligente, aunque mis comentarios fueran bastante normales, o se nota que vienes de una familia con fuertes valores. Yo lo sentía muy falso y, de hecho, me incomodaba pensar que mi madre podría haberle contado detalles personales míos para influirlo. Con el paso de las semanas, ese supuesto halago se volvió una indiferencia casi burlona. Dejaba de mirarme en clase, me ignoraba cuando levantaba la mano, y llegó un momento en que, en una tutoría, me soltó: no deberías juzgar lo que no entiendes. Lo que pasa entre tu madre y yo no te concierne. Sentí un escalofrío. Era la primera vez que él reconocía abiertamente que yo lo sabía. Esa tutoría fue desastrosa para mí. Hasta ese momento, mi promedio era bastante bueno, a pesar de estar siempre al borde de la ansiedad. Pero, en esa ocasión, mi proyecto final para la asignatura de Andrés salió plagiado de acuerdo a su evaluación. Ni siquiera tuve oportunidad de defenderme. Me puso un 0 rotundo, alegando que algunas fuentes no estaban debidamente citadas y que mi estructura era sospechosamente idéntica a la de otro texto. Lo real es que yo lo había escrito sola, con mis propias palabras y basado en mis investigaciones personales. Me sentí muy impotente. Tuve un ataque de pánico al enterarme. Esa nota bastaba para hacerme perder la beca o al menos ponerla en riesgo. Corrí a casa a buscar a mi madre para llorar y desahogarme. Me recibió con un: cálmate, no es el fin del mundo. Tal vez si cooperaras un poco más, él sería más justo contigo. Esa frase me reventó el corazón. Tal vez si cooperaras un poco más. ¿Cooperar en qué? En guardar un secreto. En hacerme la cómplice de una relación que me asqueaba. En sonreírle a ese hombre y fingir que todo estaba bien. Sentí que mi madre me estaba pidiendo que vendiera mi dignidad. Fue un punto de quiebre. Me di cuenta de que jamás me iba a apoyar, que su prioridad era mantener su aventura con Andrés a salvo, sin importar mi carrera o mi salud mental. Fue entonces cuando empecé a grabar algunas conversaciones. Lo hice por puro instinto de supervivencia. Puse el celular en la mesa de la sala, con la grabadora encendida, una vez que ella regresó de uno de sus encuentros, y le pregunté por qué Andrés me había reprobado. La conversación fue escalofriante, porque mi madre admitió sin tapujos que había hablado con él y que yo no estaba facilitando las cosas. Es decir, la nota baja se debía en gran parte a una represalia. Quería que yo siguiera las reglas de su juego. Esa grabación todavía la conservo, y no solo eso. Decidí, con muchísimo miedo, grabar también al propio Andrés cuando fui a solicitarle una revisión de mi ensayo. Fingí que tenía el teléfono apagado, pero dejé la grabadora encendida. Y ahí se le escucha insinuando, sin decirlo de manera explícita, que tenía poder sobre mi nota y mi futuro. Tu madre me comentó que eres muy madura, que lo entiendes todo. Esto es un secreto que no conviene airear, ¿cierto? Pasaban las semanas y mi estado anímico era un desastre. Dejé de dormir bien, perdí el apetito. A veces me encerraba en mi cuarto a escuchar música triste, bandas tipo Mitski, Phoebe Bridgers o Cigarettes After Sex. Aunque confieso que en esos días ya ni la música me reconfortaba. Empecé a aislarme de mis amigos. En el campus me sentía observada, como si todos supieran lo que sucedía y estuvieran esperando mi reacción. En la mente tenía esas escenas de mi madre y Andrés saliendo de hoteles, o su voz hablándome con cinismo.
Fue tal mi nivel de estrés que mi siguiente evaluación importante también la suspendí, no porque él me la reprobara, sino porque no pude concentrarme ni estudiar. En un momento de desesperación, le conté todo a mi mejor amiga, Emma. Ella fue la única persona que se esforzó en darme apoyo real. Lloré como nunca ante ella. Me dijo que tenía que denunciarlo al comité universitario. Que era inmoral, que las políticas de la universidad prohibían las relaciones íntimas entre profesores y alumnos, y aunque mi madre no era alumna, el hecho de que Andrés estuviera presionándome académicamente por encubrir su relación era gravísimo. Decidimos reunir pruebas y fuimos al comité. Les mostramos correos, partes de los audios, no todos, pero sí los más claros, e incluso les expresé mi temor de que este profesor se vengara de mí. Lo que ocurrió fue tan retorcido que aún me quita el sueño. Mi madre se había adelantado y había informado al comité que yo sufría episodios de inestabilidad mental desde la secundaria. Presentando antiguos informes psicológicos, tenía ansiedad y ataques de pánico a los 16 años para desacreditar lo que yo pudiera decir. Dijo que mi supuesta obsesión con el profesor Andrés venía de un crush que yo había tenido con él y que estaba celosa de su cercanía con otras alumnas. Me pintó como una chica desequilibrada que necesitaba ayuda psiquiátrica. Me quedé sin palabras cuando me di cuenta de que estaban tomando la versión de mi madre con tanta seriedad. Andrés, por su parte, se portó impecable ante el comité. Negó cualquier insinuación indebida y afirmó que sí había encontrado plagio en mi trabajo. Exhibió similitudes con un artículo académico, que en realidad se trataba de citas referenciales que yo había incluido con formato APA, pero que él manipuló para hacerlo ver como copia encubierta. La investigación se convirtió en una especie de pantomima. Sentía que la universidad quería silenciarlo todo y protegerse, más que hallarme la razón a mí o sancionar a alguien. Se limitaban a decir: estamos en proceso de revisión. Emma y yo vimos cómo el comité mandaba un correo oficial asegurando que se tomarían las medidas correspondientes, pero sin prometer absolutamente nada. Mi beca seguía peligrando, mi salud mental estaba por los suelos, y mi madre me ofrecía con frialdad la salida más cínica. Si te retractas, Andrés puede suavizar las calificaciones y todo volverá a la normalidad. Entonces di un paso drástico, me fui de la universidad, decidí no seguir ahí. Me dolió hasta lo más profundo, pero no podía soportar la presión. Un día, tras una discusión durísima con mi madre que me gritaba que era una desagradecida por abandonar mis estudios, empaqué mi ropa y busqué la dirección de la abuela paterna, a quien casi no conocía porque mi madre siempre hablaba pestes de ella y la había mantenido al margen de mi vida. Mi abuela me abrió las puertas de su casa sin dudarlo y me recibió con un abrazo muy largo que me hizo sentir protegida por primera vez en mucho tiempo. Ella me contó cosas de mi madre que jamás hubiera imaginado. Cómo, desde joven, había utilizado sus relaciones con hombres influyentes para conseguir favores, y que ese fue el verdadero motivo del divorcio con mi padre. Todo encajaba. No era la primera vez que hacía algo así, pero sí la primera vez que afectaba directamente mi vida académica y mi salud mental. Yo ni siquiera sabía que tenía esa reputación. Había idealizado a mi madre como una mujer fuerte que salió adelante sola, pero era más complicado que eso. Lo curioso fue que, mientras estaba en casa de mi abuela, con el corazón roto y sintiéndome fracasada, encontré una vía de escape en un blog anónimo que abrí en internet. Para evitar que me rastrearan, me inventé nombres falsos, fechas aproximadas y cambié algunos datos del lugar, pero conté lo esencial de mi historia. La manipulación de un profesor, el chantaje emocional de una madre, la impotencia de sentirse desprotegida. Lo hice como un desahogo personal y creí que nadie lo leería, pero poco a poco empezó a tener atención. Algunas personas comentaban: a mí me pasó algo parecido con un profesor. Otras decían: tu historia suena muy real, deberías llevarla a las autoridades. Y más tarde llegaron mensajes de alumnas de la misma universidad que comentaban haber tenido experiencias sospechosas con Andrés, que él las invitaba a salir y luego jugaba con sus calificaciones. El blog se viralizó de forma orgánica, sin que yo lo planeara. La universidad se vio obligada a abrir un proceso más formal porque empezaron a recibir quejas de varias fuentes. Mi madre me escribió mensajes desesperados, llamándome loca, traidora y acusándome de querer arruinar su vida. Decía que su relación con Andrés había terminado a raíz de los rumores y que todo era mi culpa. Me rogaba que quitara el blog y que publicara una disculpa. Decidí ignorarla.
La bloqueé de mis redes y del teléfono. Fue liberador. Todavía tengo una parte de mí que se siente culpable porque, a pesar de todo, es mi madre. Pero comprendí que no podía sacrificar mi salud mental por ella. Ni un minuto más. La presión pública que generó mi blog y la valiente decisión de otras chicas que dieron testimonio hizo que Andrés fuera suspendido y luego despedido. No llegó a enfrentar cargos legales ni nada parecido, porque la universidad manejó todo de modo interno. Sin embargo, su reputación se fue al suelo. Me enteré de que su matrimonio se derrumbó. Sentí un cierto alivio, aunque también cierto asco conmigo misma por alegrarme de su caída. En teoría, siempre he creído en la integridad y el bienestar de las personas, pero después de lo que viví, no puedo negar que ver a Andrés sin su imagen de profesor ejemplar me dio una sensación de justicia. Una justicia a medias, claro, porque al final se fue sin castigo penal, pero su nombre quedó manchado. Y mi madre, no sé bien qué ha pasado con ella. Me escribió algunos correos diciendo que me amaba, que quería volver a hablar conmigo, pero también mezclando reproches y palabras hirientes. Dudo que haya cambiado. Además, me confesó que tuvo que dejar un proyecto laboral, que estaba en marcha porque alguien relacionó su nombre con el escándalo universitario. Dice que la avergoncé, que no podré pagarle ese daño. A veces me pregunto si, en algún rincón de su conciencia, siente culpa por lo que me hizo. Ya no me corresponde averiguarlo. Yo, por mi parte, decidí retomar mis estudios de manera virtual en otra institución. Todavía no tengo una vida perfecta, pero he ido progresando. Sigo escribiendo en mi blog de forma anónima, ahora enfocado en compartir información sobre violencia psicológica y chantaje familiar, contando otras historias que me han llegado al correo. De vez en cuando me preguntan si no temo que me demanden. La verdad, prefiero enfrentar eso antes que callar de nuevo. Además, no doy nombres reales y siempre cuido los detalles. Me conformo con difundir lo que ocurre tras bambalinas. He recibido propuestas de algunos sitios que quieren que escriba columnas sobre el tema. Y aunque suene un poco irónico, el blog que creé para desahogarme se ha convertido en una pequeña plataforma de ayuda para otras personas que viven situaciones de manipulación en sus familias o en su entorno académico. Me instalé definitivamente en la casa de mi abuela, al menos por ahora. He ido recuperando mi peso, durmiendo mejor. He empezado terapia en línea con una psicóloga que me ha ayudado mucho a lidiar con la culpa y la sensación de traición. A veces me dan pequeñas crisis de ansiedad, pero ya no son tan intensas. Continúo escuchando música indie, Phoebe Bridgers, Mitski, esas cosas, y me río cuando veo en retrospectiva que en mis días más oscuros, ver Euforia me ayudaba a no sentirme sola, aunque odio la romantización del trauma de algunas series tipo 13 razones. Sigo con mis gustos medio peculiares, y me he permitido avanzar poco a poco sin presionarme tanto. Hace poco, escribí una última entrada en mi blog, al menos de esta saga sobre mi historia. Dije algo parecido a, no fue la justicia perfecta, pero fue libertad, y a veces eso basta. Me llena de vértigo pensar en todo lo que he vivido en tan poco tiempo. Perder la beca fue duro. Dejar la universidad fue un golpe a mi orgullo. Romper con mi madre fue un quiebre que jamás creí posible. Pero, al final, siento que he ganado más de lo que perdí, mi propia voz. No sé si un día retomaré contacto con mi madre. No sé si ella buscará ayuda o si terminará encontrando otra relación parecida. Quizás parte de mí siempre estará rota por la forma en que me manipuló y por ver cómo una figura que debía protegerme antepuso sus deseos a mi bienestar. Me entristece, es verdad, pero ya no me define. Con todo este relato quiero decir, si alguien está pasando por algo parecido, que sepa que no está solo. Sé que es fácil aconsejar a la distancia, pero entiendo el miedo, la vergüenza y la sensación de que nadie te va a creer. Yo tampoco lo creí. Sin embargo, hay salida, y a veces el simple hecho de alzar la voz puede hacer más de lo que uno imagina. Eso es todo. Probablemente he escrito demasiado y me extendí en detalles que no eran imprescindibles, pero quería desahogarme por completo. Gracias a quien se haya tomado el tiempo de leer hasta aquí. Me despido con la esperanza de que mi historia sirva, al menos, para que nadie se sienta tan desamparado como yo me sentí en su momento. Y para que, si alguien sospecha que su propia familia o alguien con poder lo está manipulando, sepa que no tiene la obligación de cargar con el secreto.